Buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Pues yo soy Carla Rojas, soy nutrióloga clínica y hoy me toca presentar a la doctora Gaby Sáez. La doctora Gaby Sáez, la verdad es que es alguien a quien yo admiro mucho, no nada más porque es un excelente internista, sino por la labor que hace con todos sus pacientes y también cómo enseña a otros profesionales de la salud. Lo que ella busca es que impactemos juntos en la vida de muchas más personas para que de esta manera pues todos tengamos una mejor calidad de vida. Porque como ella dice, no nada más es impactar en los pacientes que puede ver ella, porque al final pues ella tiene un tiempo limitado, ¿no? O sea, no puede ser la doctora de todos. Entonces, ya no nada más son los pacientes que puede tener ella, sino los pacientes que puedan tener los demás profesionales de la salud a los que ella enseña. Me encanta también cómo se hace llamar la rara de los internistas, porque ella, en lugar de ir agregando medicamentos, los quita y más bien prescribe suplementos. Agradezco mucho que nos hayamos conocido, que hayamos coincidido en la certificación que me diste de dieta cetogénica, porque gracias a que me certifiqué y aprendí de micronutrición y de nutracéuticos, mi consulta empezó a crecer, no nada más pues sí, por la dieta cetogénica, sino por todo el efecto y el resultado que empezaron a obtener mis pacientes. También gracias a este proyecto, pues la empecé a conocer más, ya hasta nos volvimos amigas, cómplices, hasta nos llamamos hermanas, ¿no? Muchas gracias, me encanta escucharte, qué emoción aprender de ti una vez más. Gracias. Ay, Carlita, muchísimas gracias. Estoy batallando aquí ahorita para prender mi camarita, pero bueno, la verdad es que es la lagrimita Remy, ¿no? De una presentación tan bonita, porque bueno, por supuesto, este proyecto, además de darnos educación, dinero, viajes, las alianzas y las amistades que llegamos a desarrollar en esto valen muchísimo la pena y yo agradezco que has tenido la confianza de permitirme guiarte en este mundo de la nutrición y medicina funcional. Yo siempre digo de Carlita es mi cómplice no en el crimen, ¿no? Pero en todos los proyectos que estamos haciendo hoy en día. Así que muchísimas gracias, Carlita. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Vamos a dar comienzo. La verdad es que el tema de hoy pues será un poquito largo porque mi intención es en esta ocasión, ya pude, ya me veo, sí. Mi intención en esta ocasión es que les pueda yo compartir un poquito, digamos, una embarradita de todo lo que es los suplementos que manejamos nosotros en esta línea de USANA. Quiero que sepan que esta es una plática en donde vamos a hacer un resumen, aunque sí lo voy a abordar un poquito como por cada uno de los productos. La verdad es que una hora no me alcanza, ¿no? Para poder platicar a profundidad de cada uno de ellos, pero que con el paso de las semanas estaremos haciendo pláticas un poquito más a profundidad de estos temas para que lo vayamos dirigiendo a diferentes especialidades, ¿no? Entonces, pues bueno. Hemos platicado un poquito del tema del grado farmacéutico, que esto nos da muchísimo un valor agregado, que la suplementación, que está tomando mucha fuerza hoy en día, desgraciadamente no está regulada en México, pero que gracias a que USANA es la única marca que se encuentra con un aval de grado farmacéutico lo que quiere decir es, no es que sean fármacos, sino que se sometieron de forma voluntaria a que puedan ser evaluados por un tercero, de forma tal que garantizamos que el etiquetado corresponde al contenido. En este enlace que ustedes ven aquí en pantalla, que le pueden tomar fotitos sin problema, es un enlace que es de la FDA. Si ustedes se van a ese enlace y ponen Pfizer o ponen Bayer, va a aparecer porque pues, son laboratorios que están avalados por la FDA. Cualquier otra marca, no solo que sea mexicana, pero por ejemplo, si ponen GNC, esa no va a aparecer porque no está avalada por la FDA. Pero si ponen USANA, sí aparece y de hecho también van a anotar ahí algunas de las patentes que voy a mencionar ahorita a continuación. Hoy en día que estamos desarrollando este proyecto de Profesionales para la Salud, tenemos este blog en donde pueden descargar algunos folletos, que esta información está creada para profesionales de la salud, dice médicos, pero es para nutriólogos, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, con una información de un lenguaje no tan coloquial como lo que le podemos decir a un paciente,
y tampoco es tan técnica, ¿no? Porque la idea es irlos como introduciendo en este mundo. Después tenemos el aval del PLM, que es nuestro diccionario farmacéutico, en donde ahí van a poder encontrar todos los productos de USANA y contamos con muchas patentes, que esto derivado de que USANA es una empresa que invierte muchísimo dinero en la parte científica, cuenta con más de 60 científicos trabajando todos los días para estar formulando y reformulando, de forma tal que si ustedes entran, hay muchos buscadores, pero yo les recomiendo este que se llama Justia, en donde ustedes pueden darle clic, ya van a aparecer algunas de las patentes de USANA que vamos a ir mencionando un poquito el día de hoy, como son la tecnología Intelligence, la tecnología de híbrida, lo que es el olivol, ¿no? Que al ser patentados por USANA, pues obviamente le pertenecen por el momento solamente a USANA, pero que pasado 10 años, pues formarán parte de libre uso, ¿no? Pero por lo pronto es esa. Una de ellas, por ejemplo, es el Policé, que lo veremos ahorita que platiquemos un poco de lo que es el proflavanol. Aquí está, bueno, que formamos parte del PLM. Esta es una guía, que esta guía le llamamos guía de NutriSearch. Esta guía no pertenece ni fue creada por una persona de USANA, es un químico de Canadá hace 10 años que empezó a tomar auge esta parte de la suplementación, como que la gente decía, ok, me suplemento, pero ¿con cuál? ¿No? Y entonces lo que hizo esta persona fue hacer un comparativo de los productos más comerciales y más utilizados por países. Entonces compara los comunes de Colombia, los de Estados Unidos, los de Canadá y por supuesto que los de México, evaluando 18 diferentes puntos. Dentro de estos puntos se evalúa el efecto mineral, efecto flavonoide y también posibles efectos tóxicos. Cuando ustedes vean el comparativo hablando específicamente de los de México, hace un comparativo de Ensure, Pharmaton, Veroca, Vivioptal, GNC, las vitaminas del CIMI, ¿no? Van a poder identificar no solo que algunos tienen efectos tóxicos, como es el caso de Herbalife o es el caso de GNC, algunos pues no son tóxicos, pero el efecto benéfico es nada y por eso la gente luego dice, es que me tomé una vitamina y no sentí absolutamente nada y entonces van a poder identificar pues cuáles son los productos que queremos recomendar. Dentro de esta guía, se comparan 1,600 marcas y de estas 1,600 marcas hay un producto de USANA que ocupa el lugar número 1, ¿no? Que para mí son los que llamamos el elixir de la vida. Este es un ejemplo más o menos de cómo se compara. Si ustedes ven aquí del lado izquierdo, están los 18 puntos que se evalúan, integridad, potencia, formas minerales, formas de la vitamina, etcétera. Y entonces encontramos que, pues, Veroca, ¿no? Que es una de las vitaminas más de uso comercial, pues los efectos benéficos tampoco son tantísimos, ¿no? El Ensure, que luego la gente lo ve como si fuera la panacea, pues tampoco es tan bueno, no es malo, pero tampoco es tan bueno. El rojo obviamente habla de los efectos tóxicos. Aquí tenemos algunos productos del CIMI, ¿no? Algunos productos de GNC, donde aquí está GNC. Y también, digo, aquí es como en gráficas, pero también hace un comparativo de algunos productos, por ejemplo, hay uno que se llama Regenesi, no me acuerdo bien el nombre, que lo usan mucho los ginecólogos, que está rankeado con media estrella, ¿no? Entonces, cuando los ginecólogos se dan cuenta de que es lo que eso es lo que le mandan a las embarazadas, pues se van para atrás porque dicen, no, bueno, pues no es tóxico, pero media estrella, eso y nada, pues podría ser prácticamente lo mismo, ¿no? Y por eso muchas embarazadas dicen, no, se me cae el cabello o hay cansancio y creemos que es normal, pero pues no es tan normal que eso suceda durante el embarazo. Esta es una guía que, bueno, no la recomiendo tanto porque aunque habla de los productos de forma tal que una persona puede identificar si quiero recomendar para temas de salud cardiovascular, los que están con el azul oscuro son los altamente recomendados y los que están con el azul clarito son los que se recomiendan según el requerimiento, pero que realmente mi intención con la plática de hoy día, puede ser una guía, sobre todo si tú estás apenas adentrándote en el mundo de la suplementación, que está padrísimo, pero se darán cuenta que conforme vayamos avanzando en la plática, pues los usos que les podemos dar son muchísimos más de los que están recomendados aquí. Por ejemplo, de la Procosa, pues prácticamente la recomendación es solamente para lo que sea tejido musculoesquelético y ahorita les platicaré qué es esta combinación de Procosa. Entonces, estos son los essentials, que son el elixir de la vida, ¿no? Esto yo lo escuché alguna vez de una colega y me encantó cómo lo definió, porque más allá de ser un multivitamínico, que sí lo es, pero cuenta con más de 14 antioxidantes, entre los que están quercetina, licopeno, resveratrol, N-acetilcisteína, ácido alfa-lipoico, coenzima Q10, ¿no? Que esa combinación me parece fabulosa y tiene también ciertos fitonutrientes, de forma tal que va a tener todo lo que necesitamos dentro de un multivitamínico por tener complejo B, vitamina A, vitamina C, etcétera, pero estos antioxidantes van a hacer que potencie su efecto y todos los que ustedes observen que tengan como bolita verde, habla de que cuentan con la tecnología Intelligence. Tecnología Intelligence es una tecnología que específicamente hace señalización celular, en donde esta tecnología va a permitir la prendida y la apagada de ciertos genes de acuerdo a la patología que queramos curar.
que USANA no nos permite decir como que curan, pero bueno, dada mi experiencia después de más de 10 años en la medicina funcional y más de 5 utilizando los suplementos de USANA para mi práctica todos los días, yo sí digo que curan, ¿no? Pero bueno, USANA no nos permite decir eso. Y la otra es que también podamos hacer prevención, que desgraciadamente en México pues no tenemos tanto la cultura de hacer prevención hasta el día de hoy, que espero que esa parte pues la empecemos a cambiar. Entonces, ya les comentaba yo que cuenta con vitaminas, minerales, antioxidantes y fitonutrientes y el complejo Intelligence. Ahora, esta combinación, que son Cell Essentials, si se fijan, son dos botecitos, uno que es Vita-O y el otro que es Cormin, pero que actúan de manera sinérgica y van a activar dos vías principales, que por un lado tenemos la vía del NRF2, que esta es una vía que se caracteriza por la producción de antioxidantes endógenos, siempre y cuando el cuerpo tenga la materia prima para poderlos producir. Y otra vía que va a activar es la vía del mTOR, ¿no? Esta vía del mTOR, y me voy a adelantar y ahorita me regreso, la vía del mTOR está regulada, tenemos dos vías principales, que son mTOR y la vía de la MPK. Estas trabajan de manera conjunta, pero son antagonistas, ya que cuando una trabaja de más, por ejemplo, la mTOR, que esta le llamamos que es anabólica porque se encarga de construir, en donde vamos a favorecer síntesis de colesterol, ácidos grasos, síntesis proteica, glicólisis aeróbica, crecimiento celular y proliferación celular. Pero si esta vía no tiene un freno, pues entonces suena muy padre para cuando queremos hacer crecimiento de masa muscular o que queremos regenerar un tejido, por ejemplo, para una cicatrización, pero que si no tuviera algo que lo frenara, entonces esto favorecería, por ejemplo, la presentación de cáncer, ¿no? Por la proliferación celular no frenada. Y la vía del MPK es lo contrario, ese es el freno. La vía de la MPK, esa es catabólica, en donde vamos a tener autofagia, beta-oxidación, oxidación de la glucosa, mitocondriogénesis, que eso ahorita lo voy a explicar, de forma tal que si esta vía trabajara de más y no tuviera en freno, no tuviera su contraparte, que es la vía del mTOR, entonces viviríamos en caquexia. Entonces, la idea es que estas dos vías se mantienen comunicadas de manera perpetua, de forma tal que cuando el cuerpo requiere construir, entonces trabaja la vía del mTOR, y cuando requerimos destruir, entonces entra a la acción la vía del MPK. Entonces, ¿cuál va a ser la función dirigida de lo que vamos a obtener nosotros a través de los Essentials? Es por un lado la antioxidación endógena, favoreciendo la producción de glutatión, que el glutatión pues sabemos que es el antioxidante por excelencia, y ese diré que es como de los conocidos, porque por ejemplo el ácido úrico es un excelente antioxidante, de hecho nos da el 50% de nuestra capacidad antioxidante, muchas veces ni lo sabemos, y que el hecho de que se eleve es más bien por una condición en donde falta antioxidantes en el organismo, y ahí tiene una actividad prooxidante. Y la otra es esta cuestión de la mitofagia, que esa se va a dar principalmente por la vía del mTOR cuando esta se bloquea. De forma tal que cuando nosotros tenemos una célula que está diseñada para que pueda tener una cierta actividad y cierta duración, y esta célula se ve sometida a demasiado estrés emocional, laboral, por cuestiones infecciosas, por temas de enfermedades, y no cuenta con la materia prima para poder funcionar, entonces esta célula que tiene una mitocondria, que es el motor de la célula, va a estar trabajando a marchas forzadas. La célula, con tal de no destruirse, va a estar echando, digamos, yo siempre como que lo explico como si estuviera sacando mucho humo por el escape, porque quiere funcionar a pesar de que está trabajando de manera deficiente, de forma tal que pues eso no nos permite funcionar de manera adecuada, y esto altera la optimización celular. Si yo logro que esta mitocondria haga mitofagia, que es que vaya a su sitio de destrucción, permitiendo la producción de nuevas células, entonces tenemos células jóvenes que tienen una mejor potencia, una mejor funcionalidad, y por eso vamos a optimizar el funcionamiento celular de forma general, ¿no? Entonces es contar con la materia prima, sí, por un lado, pero también es que podamos activar vías de señalización, como les comentaba yo, de estas dos principales que vemos con respecto a estos nutrientes, para que el cuerpo pueda pues mejorar. En esta parte de mejorar, muchas veces el estar sometidos, ¿no? Ya decíamos creo que fue en el taller que dimos el miércoles de la semana pasada, hablamos de 3 situaciones importantes que favorecen la presentación de enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Que es el estrés oxidativo, en donde estas van a tener un impacto altísimo y positivo, la cuestión de inflamación crónica, que puede estar asociado por cuestiones como de obesidad, y tener también en mente la parte de la disbiosis, que ahorita iremos como atacando esas 3 principales, de forma tal que con la suplementación dirigida, teniendo conocimiento de suplementación funcional, podemos hacer mucha corrección sobre estas. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? ¿A qué pacientes se los vamos a dar? Yo diría, este es para todos, ¿no? O sea,
Yo hoy en día me tomo prácticamente todos, y yo sé que algunos de los que estamos aquí conectados hacen exactamente lo mismo porque queremos, aunque somos personas sanas, ¿no? Queremos mantenernos de esa manera, pero desgraciadamente también entiendo la parte económica en donde, pues por más que yo quisiera que mis pacientes se tomaran todo, pues tengo que ser consciente del bolsillo. Si yo tuviera que elegir entre todos los suplementos a prescribir, este sería uno que yo diría no se lo puede perder el paciente, ¿no? Entonces, prácticamente es para todos, dirigido a pacientes en enfermedades crónico-degenerativas, a todos los trastornos metabólicos que están asociados a una cuestión de estrés oxidativo, a los pacientes oncológicos, y ahorita voy a hacer hincapié en algo con respecto a la parte oncológica, a todos los pacientes que padecen enfermedades autoinmunes, ya que también tienen un contexto de estrés oxidativo, pacientes geriátricos, son los que recomendamos en dieta cetogénica, son los que recomendamos para cuestiones de embarazo y lactancia, y en pacientes que padecen hipotiroidismo. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? Y aquí voy a hablar de dos importantes. Por un lado, la parte relativa, como sería la cuestión del acné. Los pacientes que tienen acné tienen sensibilidad al complejo B. Hay una diferencia abismal con respecto a una persona que dice que es alérgico al complejo B, que eso es incompatible con la vida, ¿no? Porque una persona que dice que es alérgico al complejo B, pero que toma leche y que come carne, que tienen complejo B y no desarrolla alergia, pues entonces no es alérgico al complejo B. Hay muchas veces lo que sucede es que hacemos la prescripción de un paciente para que reciba complejo B y desgraciadamente para abaratar el costo de este suplemento, el vehículo que se ocupa es pues, de calidad no muy buena y entonces a lo que el paciente hace reacción alérgica es al vehículo. Me han tocado muchos pacientes que se dicen alérgicos al complejo B, utilizamos el Senchance y para nada desarrollan una alergia, ¿no? Entonces eso es incompatible con la vida. Eso es alergia. Y una cuestión es que ser sensible, que todos los pacientes que padecen esta cuestión de acné, pues van a ser sensibles al complejo B, por lo tanto van a favorecer la crisis, ¿no? O que se incrementen los cuadros de acné. Entonces, a este grupo de pacientes no es que no se los pueda prescribir, simplemente recomiendo que empecemos a una dosis mucho más bajita, dando una tableta un día sí y un día no, y que vayamos viendo como la tolerancia y en dado caso ir incrementando la dosis a una al día como un máximo para aquellas personas que padecen acné. En pacientes que tienen enfermedad acidopéptica y sobre todo aquí la recomendación es que los suplementos se consuman después de los alimentos para evitar que tengamos reacciones gastrointestinales. De forma tal que si yo sé que el paciente padece enfermedad acidopéptica, yo le voy a empezar igual a una dosis más bajita. Puedo empezar con una tableta de Vitao y una tableta de Cormin a tolerancia y en la medida en la que su organismo me lo vaya permitiendo, puedo ir incrementando la dosis. En pacientes renales, y en pacientes renales es porque hay, una vez que tú vas agarrando experiencia, esto lo quiero como hacer muy claro, que tal vez cuando estás apenas empapándote de este mundo, la cantidad de potasio que trae es nula, ¿no? Pero pues yo no quiero que haya una mala información con respecto a que no, pues le dieron los Essential y se le subió el potasio. Entonces, mejor para pacientes renales te puedo dar otra recomendación. En pacientes que estén recibiendo metotrexate, porque los Essentials cuentan con ácido fólico. El mecanismo de acción del metotrexate es justamente bloquear la vía del ácido fólico. Y de hecho, si ubicas, ¿no? Pacientes que toman metotrexate, les tenemos que dar ácido fólico, por ejemplo, de lunes a viernes, y el paciente va a consumir o se va a inyectar metotrexate sábado y domingo. Esos días el paciente no debe tomar ácido fólico. Entonces, sería exactamente lo mismo. El paciente puede tomar los Essentials perfecto, siempre y cuando no coincida el día de la toma del metotrexate. Y las contraindicaciones absolutas sería que el paciente esté consumiendo algún tipo de antirretroviral, sobre todo para pacientes que cuentan con o que padecen con VIH. No aplica para todos los antirretrovirales porque tiene que ver el mecanismo de acción, que también está relacionado con cuestiones del ácido fólico. Entonces, aquí yo bien lo que les pregunto siempre es, avísame qué medicamento es el que, si es un paciente mío, pues perfecto, yo lo reviso. Pero si es alguien que me tiene alguna duda al respecto, le pido que me avise cuál es el fármaco que está tomando, yo pueda revisar cuál es el mecanismo de acción de este fármaco y entonces poderle decir si se puede tomar los Essentials o no se puede tomar los Essentials. Y en pacientes que están recibiendo quimioterapia, fíjate, yo decía que hay que indicarlos en pacientes oncológicos, por supuesto, porque un paciente oncológico va a entrar en un estrés metabólico, va a entrar en un estado catabólico, en donde el paciente requiere del apoyo de suplementación. Pero cuando el paciente está recibiendo quimioterapia, el dar dosis antioxidantes puede disminuir la efectividad de la quimioterapia. Aquí también tiene que ver qué tipo de quimio y los ciclos. Entonces, cuando no eres experto en el tema, yo te diría, pues si estás recibiendo quimio, pues mejor no le des, ¿no? O te puedes apoyar de algunos de nosotros que ya tenemos más tiempo de experiencia para que te podamos asesorar con respecto a identificar cuál es la quimioterapia que está recibiendo este paciente y en base a eso decirte qué dosis hay que darle, qué días hay que darle, o de plano no se le puede recomendar esta parte de los Essentials mientras esté recibiendo quimioterapia. ¿Cuál es la dosis recomendada? Si tú te vas al frasco,
va a decir una tableta al día, ¿ok? USANA, aunque tiene grado farmacéutico, en México está catalogado como una empresa de suplementación de alimentos. Entonces, por temas de COFEPRIS, se pone la recomendación basada en lograr un IDR, ¿ok? IDR es la ingesta diaria recomendada, que eso es lo único que nos permite es evitar el desarrollo de carencias, ¿no? Decía yo, bueno, en otra plática, decía yo que el IDR de la vitamina C es de 60 a 80 miligramos. Entonces, desgraciadamente, COFEPRIS lo único que permite es que pueda ponerle la recomendación basada en la ingesta diaria recomendada. Ya nosotros le hemos dado esta connotación para temas de darle un efecto terapéutico, un efecto óptimo, una dosis óptima, de forma tal que la recomendación de estos va a fluctuar de 2 al día, perdóname, de 2 a 4 al día. ¿De qué va a depender? Va a depender porque los nutracéuticos, a diferencia de un fármaco yo sé que le voy a dar cierta dosis. Normalmente en los fármacos hablamos de una dosis mínima y una dosis máxima, en donde si le doy menos de la dosis mínima no voy a lograr el efecto deseado, le doy más de la dosis máxima, tampoco me va a sumar el efecto, y lo que sí puedo lograr tal vez es que el paciente presente efectos colaterales, y hablamos de una dosis promedio, ¿no? En la parte de suplementación, cuando estamos hablando de nutracéuticos, aquí lo que sucede es que la idiosincrasia de cada paciente es lo que nos va a permitir el que yo pueda, y no es que esté jugando a Tinal, simplemente que cada cuerpo responde diferente. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el marcador? La mejora de los síntomas, ¿no? En promedio, si es un paciente, por ejemplo, en mi caso, que llega un paciente conmigo diabético, que ha estado mucho tiempo descontrolado, yo le empiezo con 3 al día. Y de acuerdo a la evolución, ya sea que yo decida aumentar la dosis o bajar la dosis, pensando en que a manera crónica se lo quiero dejar a 2 al día. Para pacientes con dieta cetogénica, la recomendación es de 3 tabletas de Vitao, 3 de Cormin, pero si el paciente empieza con que caída de cabello, entonces le puedo subir a 4. Por eso decimos que va a haber una cuestión de idiosincrasia, porque cada persona tiene una respuesta diferente, porque tiene no solamente la cuestión genética, sino que tiene, no todos comemos exactamente lo mismo, no solamente mientras están haciendo este plan de alimentación, ¿no? Sino también desde antes. Y hablando de alimentación, quiero que entendamos que los suplementos no hacen magia, ¿no? Tiene que ser siempre, siempre la base viene de una alimentación dirigida para ese paciente, ya sea para hacer prevención o para el acompañamiento de una enfermedad, y que los suplementos nos van a ayudar, por un lado, a hacer prevención, por supuesto, y nos van a ayudar a contrarrestar efectos secundarios de los fármacos, nos pueden ayudar inclusive a reducir la polifarmacia, como sucede en muchísimos pacientes, y les estaré platicando pues algunos de los casos que yo he tenido. Tenemos este que se llama Vita Daily, que el Vita Daily, la verdad es que yo casi no lo uso, no lo recomiendo. Este para mí es como si fuera un multivitamínico convencional, por así decirlo. Está recomendado para la población general y contiene hierro, a diferencia de los Essentials, que los Essentials no tienen hierro. Estos sí contienen hierro, pueden condicionar, como cualquier suplemento que lleva hierro, pueden condicionar ciertas molestias gastrointestinales, también para advertirle al paciente que después de la toma pueden sentir algo de náusea. No es para que se espanten, es por el hierro, ¿ok? Y la dosis se recomienda de 2 a 4 al día. Este suplemento de USANA solamente existe en el mercado mexicano, derivado de los costos. Los Essentials, hoy en día, el costo que tú vas a tener por tomarse el Essentials, que es el elixir de la vida, corresponde a 28 pesos todos los días, ¿no? Que 28 pesos diarios me parece una inversión ridículamente buena, pensando en que voy a tener todos los efectos positivos que yo acabo de mencionar. Y el Vita Daily para población mexicana, número 1, porque es muy común la deficiencia de hierro en la población mexicana, y número 2, por la cuestión del costo. Honestamente, si el paciente tiene la capacidad económica, no lo dudes, dale el Essentials, ¿no? Pero si él está dudando y como que dice que sí, no, por el costo, lo que sea, pues podemos empezar con Vita Daily, y una vez que el paciente note los beneficios, entonces le puedes escalar hacia el Essentials, ¿no? Pero la verdad es que para temas oncológicos, pacientes que ya padecen alguna enfermedad, síndrome metabólico, esta parte de dieta cetogénica, no la recomiendo porque se quedan muy cortos de la dosis y el paciente, pues ahí sí no va a notar ninguna diferencia, y es cuando la gente dice, pues me lo tomé y no me sirvió de absolutamente nada. Hoy en día, la pirámide nutricional de Harvard, ¿no? Que platicamos igual en el taller de la semana pasada, recomienda que todos los adultos deberían de comer, de tener, independientemente de su plan de alimentación, todos los días deberían de consumir un multivitamínico mineral acompañado de suplementación con vitamina D. El Vita Daily no tiene vitamina D, o sea, sería este junto con vitamina D, pero insisto, no es el que yo más recomiendo. Normalmente a quienes les podría recomendar, gente joven sana que quiere iniciar con temas de suplementación, y aquí pueden ver pues todo lo que contiene, ¿no? Que una característica, tiene colina y tiene molibdeno, como si fuera un plus con respecto al resto de los multivitamínicos, pero no va a contar con todos las maravillas de antioxidantes y fitonutrientes que cuentan los Essentials. Tenemos este que es proflavanol. El proflavanol
digamos que es la vitamina C, ¿no? Cuando la gente dice, no, pues, ¿qué vitamina C toma? Se saca es porque tiene vitamina C, sí. Pero ya vamos a empezar a hacer estas pequeñas diferencias. Por un lado, va a contener flavonoides, que es todo lo que se obtiene a través como de los polifenoles y extractos de la semilla de la uva, que van a tener efectos positivos a nivel cardiovascular, y va a contar con una patente desarrollada por USANA que se llama Policé. Esta patente de Policé va a contener vitamina C, calcio, potasio, magnesio y ascorbatos minerales de zinc, y está patentada. Derivado de esta patente, este que llamamos Policé va a tener una vida media mayor a nivel del torrente sanguíneo cuando se compara versus la vitamina C convencional. La vida media de la vitamina C más o menos es de 12 horas y la de Policé es de 14 horas. Entonces ya desde ahí empezamos a hablar de la superioridad que cuenta Policé. Y los flavonoides que tienen esta característica de permitir la liberación de forma natural de óxido nítrico, de forma tal que favorecen vasodilatación. Al tener esta vasodilatación, pues, ¿qué pacientes se van a beneficiar? Cualquier paciente que padezca de algún tema cardiovascular, y al hacer vasodilatación también va a disminuir el riesgo de agregación plaquetaria. Esta característica de combinar los flavonoides con el Policé está muy estudiada y bueno, se han reportado muchísimos estudios que estas dos sustancias van a tener impacto positivo a nivel del sistema cardiovascular, pero que desgraciadamente cuando se dan de forma conjunta se neutraliza su efecto. Entonces, lo que hizo USANA fue desarrollar otra patente, ¿no? Que es la tecnología híbrida. Yo siempre explico como que van juntos, pero no revueltos, en donde la tableta, inclusive la tableta es bicolor, se adhiere a base de compresión y de eliminación de aire entre uno de los dos componentes, de forma tal que el paciente en una sola toma va a poder recibir el beneficio de flavonoides y de Policé, y lo que hace esta tecnología híbrida es que permite la liberación retrasada de uno sobre otro. Entonces, aunque se toman de manera paralela, se va a liberar uno primero, después se libera el otro, de forma tal que puedan hacer sinergia en el efecto positivo a nivel cardiovascular sin que se neutralice el efecto. Estaba yo con esa parte que se potencia el efecto derivado de esta tecnología híbrida, y además va a contener proantocianidinas, que estas proantocianidinas lo que hacen es permitir una angiogénesis favorable. Lo que sucede, por ejemplo, en los pacientes con retinopatía diabética es que, pues, al tener alteraciones de la circulatura, de la microvasculatura, se contraen y entonces eso jala la retina y hay desprendimiento de la misma. Entonces, al favorecer una angiogénesis, hablamos de una parte positiva, sobre todo en la cuestión de los vasculares, los lechos capilares terminales, ¿no? Que serían a nivel de lechos unguiales, a nivel de pacientes que padecen insuficiencia arterial, en todo lo que serían cuestiones de vértigo, en pacientes que padecen temas de retinopatía, se van a ver beneficiados por estas proantocianidinas. Y las epicatequinas son parte de los fitoesteroles que también van a contribuir en toda esta parte de mejorar la circulación. Ahora, tenemos dos componentes importantes hablando de qué pacientes se puedan ver beneficiados. Aquellos pacientes en los que queramos mejorar el sistema inmune, ya que la vitamina C no es esta parte de que, bueno, mejora el sistema inmune porque sí. La vitamina C es un cofactor importante, muy importante en el desarrollo de una adecuada hematopoiesis. Entonces va a impactar en la formación de glóbulos blancos, de glóbulos rojos y de plaquetas. Entonces buscamos la mejora del sistema inmunológico, pero también todo lo que sea cuestión de circulación. Y como un agregado es que va a impactar en todo lo que es a nivel colágeno, o sea, en cicatrización, de forma tal que tiene un efecto positivo estético, por supuesto, pero aquí yo hablo específicamente de la mejora en cuanto a pacientes que tienen retardo en la cicatrización de heridas, como serían los pacientes con diabetes, en la recuperación de lesiones deportivas, y aquí hablamos de las indicaciones. Entonces, ¿qué pacientes se ven beneficiados de consumir proflavanol? Cualquier paciente que padezca enfermedad cardiovascular, hipertensión, infarto, trombosis, insuficiencia arterial, insuficiencia venosa, enfermedad hemorroidal, vértigo, cuando es el vértigo de origen vascular, en todo lo que sea cicatrización, ya sea por un paciente que está siendo posoperado, en pacientes, como decía yo, diabéticos que tienen retardo en la cicatrización, porque se va a permitir la formación de colágeno de forma natural. Yo hablaba de la importancia de la alimentación, porque hay gente que, por ejemplo, consume colágeno, que está ok, ¿no? Pero el colágeno, a final de cuentas, es un aminoácido, de forma tal que si el paciente toma colágeno, pero no tiene un adecuado consumo de proteína, ese colágeno se va a ir al pool de aminoácidos y el cuerpo lo va a acomodar en donde cree que es vital. Entonces no va a ir a funcionar exactamente donde el paciente lo desea. A diferencia de que si la persona tiene un adecuado consumo de proteína de origen animal, entonces va a tener aminoácidos para producir hormonas, para formar hueso, para generar neurotransmisores y por supuesto va a impactar en la regeneración de las heridas, ¿no? Entonces esto es una manera
plus, ¿no? El favorecer la producción de colágeno, pero la formación de colágeno de forma interna. En todos los pacientes que padecen acné es impresionante la forma en la cómo regenera. Gente inclusive que tenga acné, digamos, leve, o hablando de los pacientes que ya tienen cicatrización, que han tenido que tomar retinoides, ¿no? Se van a recuperar mucho. Obviamente esto es progresivo, no es con una sola toma, dependerá del nivel de agresividad, pero inmediatamente notan una mejora en la piel. En los deportistas, para que tengan un mejor rendimiento, porque igual se recomienda, ¿no? Que desgraciadamente veo que luego les venden el óxido nítrico en cápsulas. El óxido nítrico es un gas, entonces no sé cómo lo encapsulan porque eso no existe. Es la parte de la suplementación que pues no es buena y que no es positiva. De forma tal que nosotros al dar proflavonol favorecemos la liberación natural del óxido nítrico y entonces eso mejorará el rendimiento. Recuperación de lesiones deportivas por la producción o el impacto que va a tener la vitamina C en lo que es mejora de lo que es tejido conectivo, lesiones de lo que es, perdón, de a nivel muscular, ¿ok? O sea, hablamos no solamente de articulaciones, sino también de lesiones musculares. Las personas que padecen infecciones de repetición, por un lado, porque va a impactar en la parte de la hematopoiesis, como yo comentaba, y también, por ejemplo, pacientes que padecen infecciones de vías urinarias de repetición, va a modificar el pH urinario, favoreciendo la desaparición de ciertas bacterias. En pacientes que padecen hiperuricemia, yo les decía que el ácido úrico es un antioxidante, de hecho, uno de los mejores que tenemos, pero que desgraciadamente cuando se eleva es por falta de los mismos, y aquí se vuelve una molécula prooxidante. Hay gente que ni siquiera tiene una dieta alta en purinas y que dices que por más que restringo los alimentos ricos en purinas, el ácido úrico jamás le baja, de forma tal que cuando damos esta combinación de flavonoides con poli-C, vamos a lograr una mejora. Obviamente tiene que ir acompañado, no es como de que ahora me puedo comer una vaca en una sentada, ¿no? Pero hay que mejorar la parte, sí, dieta baja en purinas, pero acompañado del proflavanol. Los pacientes renales que tienen esta característica de hacer hipertensión de difícil control, en donde no les podemos dar los essentials por la cuestión del potasio, se pueden beneficiar mucho de la administración de proflavanol en todo lo que es antienvejecimiento, y ya decía yo que sí desde la parte estética, pero también piensen en el envejecimiento celular, ¿ok? Y algo que muy poca gente conoce es que van a actuar de manera positiva en lo que es astenospermia, que es cuando el espermatozoide hay buena cantidad, pero la movilidad de los mismos es muy lenta, entonces va a favorecer en temas de infertilidad, donde el origen es de parte masculina, permitiendo que tengan una velocidad mucho más rápida. Obviamente tiene que ver, como siempre digo, la alimentación. Contraindicaciones, y hablamos de relativas, el uso de anticoagulantes, porque una dosis elevada de vitamina C puede disminuir la efectividad de los anticoagulantes. Nosotros nada más para tener en cuenta que este grupo de pacientes sí les puedo dar, pero seguramente van a necesitar una dosis menor. Todos los pacientes que tengan riesgo de sangrado, porque al hacer vasodilatación el paciente tiene mayor riesgo de sangrado, y no es para que nos espante y digan, no, entonces ahora ya no me lo tomo. Hablo de pacientes, por ejemplo, que son hepatópatas, los pacientes renales que están padeciendo ya uremia, pacientes que toman analgésicos, porque los analgésicos pues también van a disminuir alterar la producción de prostaglandinas, favoreciendo riesgo de sangrado, y en pacientes que padezcan enfermedad ácido-péptica, igual porque puede generar cualquier vitamina C, irritación gástrica. En mi experiencia, esta en especial, la verdad es que difícilmente un paciente llega a tener enfermedad o síntomas asociados gastrointestinales, pero para que no haya problema, si yo sé que ya cuenta o tiene el antecedente de enfermedad ácido-péptica, empezamos con una dosis menor. La dosis recomendada al día, 2 al día, idealmente en tomas separadas para que no tengamos síntomas gastrointestinales, siempre después de los alimentos, y empecemos con una en aquellos pacientes en los que estamos hablando que padecen o que cuentan con alguna de estas contraindicaciones relativas. Y aquí está la información nutrimental. Ahora fíjense, de la vitamina C, que es pues un dato importante, obviamente aquí le ponen vitamina C porque si le ponen poli-C nadie va a saber qué es eso, ¿no? Y tiene 300 miligramos por tableta, que es muy importante fijarnos en la porción, de forma tal que una tableta me va a estar dando 300 miligramos. Oye, Gaby, pero tú estás diciendo que la dosis terapéutica, ¿ok? Cuando nosotros tomamos una vitamina C convencional, porque aquí tiene que ver no solamente el gramaje, también tiene que ver la biodisponibilidad. La vitamina C convencional puede tener 2 gramos cuando yo me la pongo en la lengua, pero conforme va pasando por todo el tracto digestivo, realmente se va diluyendo, y lo que llega a ser señalización celular, pues son 300 miligramos. Entonces realmente el paciente no está tomando los 2 gramos de vitamina C que supuestamente está tomando. La ventaja de estos es que al tener señalización celular, requerimos de una dosis menor de la recomendada para lograr una dosis terapéutica, simplemente porque tienen esta mejor biodisponibilidad y porque van a activar la parte de señalización celular.
Coquinone, que es coenzima Q10, la coenzima Q10 o ubiquinona, que también en algunos componentes, y se han hecho algunos estudios en donde se favorece, o se cree que más bien la forma activa de absorción debería ser el ubiquinol, pero USANA cuenta con muchos estudios, ensayos clínicos, en donde la combinación de ubiquinona con ácido alfa-lipoico es la mejor forma y la más biodisponible y la mejor absorbible para que podamos tener el efecto deseado. Específicamente la coenzima Q10 combinada de USANA viene con lecitina y con ácidos grasos de cadena corta, que son una parte de lo que van a favorecer que tenga una mejor biodisponibilidad. La coenzima Q10, y aquí me voy a adelantar también, es para que vean, porque luego es como que, bueno, ¿y dónde actúa o qué es la coenzima Q10? La coenzima Q10 forma parte de lo que es el ciclo de la cadena respiratoria en lo que sería el ciclo de Krebs, de forma tal que para toda la producción celular, para toda la producción de energía, toda la producción de lo que es ATP, requerimos coenzima Q10, ¿no? Entonces, no es un producto milagro, pero pues, bueno, todas las células, quitando aquellas que tienen un metabolismo, bueno, inclusive las que tienen metabolismo anaerobio, porque van a hacer una glucólisis anaerobia, pero van a poder llevar a cabo el ciclo de Krebs, de forma tal que cualquier célula de nuestro cuerpo requiere el apoyo de la coenzima Q10. Ahora, específicamente, hay situaciones de vida que van a disminuir la producción de esta misma. Por ejemplo, ya decía yo el taller anterior que todos los pacientes que consumen estatinas, el mecanismo de acción de las estatinas es bloquear la enzima HMG, coenzima reductasa, para evitar la formación de colesterol. Desgraciadamente, esta es la vía del mevalonato y esta misma vía corresponde a la producción de coenzima Q10, a la ubiquinona. Entonces, todos aquellos pacientes que toman estatinas están destinados a tener deficiencia de coenzima Q10. ¿Cómo nos damos cuenta? Por agotamiento. Uno de los síntomas muy comúnmente presentes en los pacientes que toman estatinas es que refieren dolores musculares o que tienen cansancio crónico. Y eso es porque, pues sí, qué padre, le estoy disminuyendo el riesgo aterogénico para mejorar la parte del colesterol, pero como un efecto colateral, que es lo que pasa mucho en la medicina alópata, estoy disminuyendo la producción no solamente de ubiquinona, sino también disminuye la producción de vitamina D y disminuye la producción de hormonas esteroideas. Por eso, pues los pacientes que padecen o que toman estatinas, como un efecto secundario, pueden llegar a tener inclusive disfunción eréctil, ¿no? Entonces, como les digo yo a mis colegas cardiólogos, pues sí que padre el paciente con el colesterol perfecto, pero infeliz porque no tiene vida sexual, ¿no? Entonces, está bien, entiendo, y aquí no se trata de que ahora hay que quitar los medicamentos, ¿no? Un paciente que ya tuvo un evento isquémico está destinado para toda la vida a requerir estatinas, aunque los niveles de colesterol estén en rangos normales. Pero lo que puedo hacer es apoyarme de suplementación para tratar de corregir los efectos secundarios que están generando estos medicamentos. Entonces, ¿a qué pacientes le voy a indicar coenzima Q10? A cualquier paciente que use estatinas y beta bloqueadores que tiene un mecanismo similar, que su función es diferente, es para temas de hipertensión, para arritmias, etcétera, para inclusive pacientes con hipertiroidismo, pero van a bloquear también la formación de coenzima Q10. Pacientes que padecen enfermedades cardiovasculares, específicamente insuficiencia cardíaca, porque ya hay estudios comprobados que van a favorecer la función sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces, pacientes con insuficiencia cardíaca van a tener una mejora de la contractilidad del ventrículo izquierdo administrado de forma paralela con coenzima Q10. Cualquier paciente que requiera más energía. Normalmente, creemos que el vivir cansados es normal, ¿no? Entonces, pues ya es como lo crónico porque mi estilo de vida, porque duermo poco, porque el trabajo es estresante. Y si es estresante, y eso habla de un estado de estrés oxidativo de manera constante. Como primera parte, le vamos a dar Cell Essentials y la mayoría van a tener una respuesta, pero siempre hay un 20% que no tiene la respuesta esperada y entonces a este grupo de pacientes me puedo apoyar, además de darles Cell Essentials, le puedo dar coquinón. ¿Qué otro grupo poblacional aquí? Hablando de la energía, aquellos pacientes que tienen actividades exhaustivas, aquellos pacientes que tienen jornadas prolongadas, aquellas personas que van a tener actividades nocturnas, que van a requerir pues una demanda mayor, ¿no? Pacientes que tengan problemas de migraña, sobre todo migraña de origen vascular, todo lo que sea fibromialgia, porque va asociado a una cuestión de cansancio crónico, falta de energía, el burnout, ¿no? Y como les comentaba yo, pacientes que padezcan disfunción eréctil. ¿Qué contraindicación hay para esta? Ninguna. Y la dosis recomendada es 2 al día, también va después de los alimentos. Aquí vemos la información nutrimental con respecto a la coenzima Q10, que decía yo que viene acompañada del ácido alfa-lipoico. Después tenemos biomega, que más que omega 3 es una combinación de EPA y DHA. Cuando nosotros estamos buscando una mejora y que el omega 3 impacta en muchos niveles, ¿no? Y tiene un efecto principalmente desinflamatorio, y díganme qué patología no tiene un contexto de inflamación. La presentación es en una tableta combinada, en una tableta va a tener esta combinación y esa será la dosis idónea, que para tener efectos positivos venga EPA y DHA y que el mínimo que traiga sea, combinando estos dos, sea de 1 gramo. Aquí con 2 cápsulas logramos una dosis de 1200 miligramos.
Tiene además un toquecito de vitamina D, que lo que trae de vitamina D son 200 unidades, que eso es la ingesta diaria recomendada, o sea que no nos sirve para efecto terapéutico, pero bueno, acuérdense que hablamos de que los suplementos, los essentials ya tienen un poquito, inclusive ya tienen un poquito de vitamina C, ¿no? Entonces le vamos sumando. Y se acompaña de tocoferoles naturales, que estos van a tener la posibilidad de poder funcionar como los propios antioxidantes, tanto de la EPA y DHA y de la vitamina D. Un ejemplo, la vitamina E, que se recomienda mucho para patología hepática, cuando tú administras la vitamina E aislada de forma solita, una vez que cumple su función, tiene una actividad prooxidante. Entonces, lo ideal es que siempre se dé acompañada de algún otro suplemento. Puede ser con omegas o puede ser con vitamina D, pero siempre debe ir acompañada de otro suplemento. Algo similar pasa con el EPA y el DHA. Entonces, tiene una actividad antiinflamatoria. ¿Por qué? Entonces, tenemos el contexto de que hay omegas diferentes, ¿no? Los más comunes es omega 3, omega 6 y omega 9. Y aquí me encantaría darles toda una plática a profundidad. Yo hice de esta una investigación súper profunda. Ya lo estaremos hablando de 1 hora. Me podría estar hablando solamente del omega. Pero el omega 3 tiene la capacidad de, a partir del ácido linolénico, producir EPA y el EPA me va a producir DHA. Y estos van a tener impacto en la producción de prostaglandinas que son antiinflamatorias y que evitan la aterogénesis. A diferencia del omega 6, que el omega 6 es proinflamatorio a partir del ácido linolénico y van a tener impacto en la producción de prostaglandinas y de tromboxanos, que son tanto proinflamatorios como agregantes plaquetarios. De forma tal que estos productos que vienen con la combinación de omega 3, omega 6 y omega 9 a la basura, porque el mexicano de por sí en su alimentación ya tenemos suficiente cantidad de omega 6 con toda la garnacha frita y demás que no requerimos, y la mayoría requerimos de omega 3. ¿A qué paciente yo le daría omega 6? Tal vez a un paciente oncológico que se encuentra desnutrido y que no tiene la capacidad de inflamarse para poderse defender de alguna patología. Pero esta combinación de 3, 6 y 9, por favor, no sirve de absolutamente nada. Más allá de que sea omega 3, tiene que ser EPA y DHA. ¿Y a qué pacientes vamos a estar indicándole esto? Embarazo y lactancia, ¿no? En el embarazo y la lactancia no solamente hablamos de la mamá, hablamos de un bebé que se encuentra en el útero y pues ya cuando nace que se sigue lactando. Y el omega 3 es indispensable para la formación de todo lo que es sistema nervioso central, así como de la retina, ¿no? Que forma parte del sistema nervioso central del bebé, ya no digamos del beneficio para la mamá. En todo lo que implique síndrome metabólico, obesidad, resistencia a la insulina, dislipidemias, ¿no? Hay pacientes que para temas de dislipidemias, y aquí puede ser mixta de hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, en donde damos en pacientes que no tengan un factor de riesgo, en donde me puedo tardar un poquito, en lugar de darle fármacos, apoyarme de alimentación y de darle biomega, de forma tal que logramos un descenso de manera significativa en los niveles de triglicéridos, y en la parte del colesterol, la intención es bajar los niveles de LDL, sobre todo la polipoproteína B, que es la más aterogénica, y favorecer la producción o aumentar los niveles de HDL. En todo lo que es sistemas neurodegenerativos, demencias, Alzheimer, Parkinson, en deportistas, también para temas de mejora de rendimiento, pero también para dolores musculares, para recuperación de lesiones deportivas, en cualquier contexto de inflamación, o sea, enfermedades autoinmunes, lupus, artritis, Sjögren, psoriasis, rosácea, hipotiroidismo autoinmune, en pacientes que tienen, por ejemplo, temas de hiperreactividad bronquial, porque hablamos de que es un contexto inflamatorio. Y en pacientes que están tomando estatinas, la estatina va a tener esta característica de estabilizar la placa. Cuando una persona forma una placa de ateroma y le damos de estatina, la placa no va a reducir de tamaño. La placa, lo que hace la estatina es estabilizarla de forma tal que genera una capa más gruesa para evitar que ésta se pueda fracturar y que entonces tenga actividad aterotrombótica. De forma tal que lo que logramos cuando se dan de forma paralela las estatinas, por un lado es disminuir los efectos secundarios de estas, pero también con la actividad que está haciendo la estatina de estabilizar la placa, pero que el biomega me ayude a reducir el tamaño de la misma, disminuyendo el riesgo de, o lo que sería el índice aterogénico. Entonces, ¿cuáles serán las contraindicaciones relativas? Va a tener una actividad que es antiagregante plaquetaria. ¿Por qué? Porque va a bloquear, esa imagen ya no la puse, porque va a bloquear la producción o la activación de la cascada de la inflamación. El EPA y el DHA, por un lado, van a competir de manera directa por los sitios de cristales, permitiendo que, de cristales de colesterol, de forma tal que cuando tenemos demasiado colesterol, la membrana se hace rígida y la membrana celular pues tiene que tener fosfolípidos de membrana para permitir cierta permeabilidad y el paso de ciertas sustancias.
de forma tal que cuando tiene demasiado colesterol, pues se hace dura y no permite el intercambio adecuado. La idea es que con esto podamos competir de manera directa por los sitios, por los cristales de colesterol, que no haya tantos cristales de colesterol que entre EPA y DHA, permitiendo esta flexibilidad en la membrana, y también que esto evite la descarga de el ácido araquidónico. Van a bloquear la fosfolipasa A2, por lo tanto no hay producción de ácido araquidónico y por lo tanto no se desencadena la cascada inflamatoria. Ese es el efecto a nivel molecular y es, insisto, en una embarradita, porque además va a tener efecto en ciertos receptores diana, como son los PPAR, como son, que esto habla del metabolismo de glucosa y metabolismo de las grasas. Pero bueno, eso ya lo platico a profundidad cuando hablemos de todo lo que es el omega. Entonces, como tiene una actividad antiagregante, ¿en cuáles pacientes estarían contraindicados? De manera relativa es cuando el paciente usa anticoagulantes o antiagregantes. Entonces, no es que no se los pueda dar. Me queda claro que si es un paciente que los está tomando, pues entonces lo que tengo que hacer es darle una dosis menor o en aquellos pacientes que tengan riesgo de sangrar. Hepatópatas, urémicos, pacientes inclusive que van a ser sometidos a un proceso quirúrgico, el paciente puede recibir toda su suplementación excepto el omega porque funciona como una aspirina, ¿no? Entonces, si es una cirugía programada, lo ideal es que lo suspenda 7 días antes de la cirugía y que retome el biomega cuando el cirujano ya prácticamente nos da de alta. ¿Cuál será una contraindicación? La única contraindicación absoluta es que el paciente sea alérgico al pescado. A diferencia del complejo B, ¿no? La alergia al pescado es así real. Entonces, si el paciente sabe que come pescado y genera algún tipo de alergia, ese paciente no puede recibir omega 3. Hay algunos omegas que son veganos, que tampoco tienen efecto terapéutico, entonces más bien que no gaste su dinero en los omegas veganos y pues lástima, ¿no? Lo tendremos que obtener a partir de o el aguacate, aceite de oliva, de semillas y otras cosas, pero es la única contraindicación absoluta. La dosis recomendada va a variar. Cuando nosotros hablamos de un efecto terapéutico, tiene que ver del grado, por ejemplo, de obesidad, del grado de la dislipidemia. He tenido pacientes con 6,000 de triglicéridos, en donde obviamente no le doy 2 cápsulas, le doy 4 gramos al día, que estos son 8 cápsulas al día. ¿Qué diferencia tiene el omega de Usana con respecto a otros? Por un lado, que en 2 cápsulas logramos tener una dosis de 1 gramo de combinación de EPA y DHA. La capa tiene que ser entérica, sí, pero ojo con esta parte entérica, porque el sitio de absorción del omega 3 es a nivel de duodeno, de forma tal que si la capa es demasiado gruesa, se va a pasar de largo y entonces no se absorbe como se debería y disminuye su biodisponibilidad. Esto lo llegan a hacer en algunas situaciones para disminuir los síntomas gastrointestinales, ya que algunos pacientes cuando toman omega se quejan de que están eructando de manera constante con sabor a pescado. Una manera de ayudar a esto, que la verdad es que en mi experiencia ningún paciente mío se ha quejado de esta sensación, pero puede ayudar el que tengan los omegas en el refri, en el refrigerador, y cuando se los toman, pues se los toman así y ya con eso disminuye los síntomas gastrointestinales, pero yo no he tenido ningún problema o de pacientes que se quejen de eso y hay que ir ajustando. La dosis mínima sería pues de 1 gramo y la dosis máxima, la verdad es que en los estudios hay uno muy bueno que se llama Reduce It, del New England, que recomienda dosis hasta de 4 gramos en pacientes que tienen enfermedad residual, problemas cardiovasculares severos, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos pues la etiqueta, que esta parte me encanta porque hay pacientes que me dicen, no, doctora, con el omega ya le gané, ¿no? Y entonces ya me enseñan los que se toman del Costco, le digo, ok, está bien, ¿no? Pero ojo, porque necesitamos una dosis de 1 gramo al día, cuando menos. Y entonces resulta que cuando la porción, porque a veces la gente no se da cuenta de la porción, dicen, son 2 cápsulas y la combinación de EPA y DHA de 2 cápsulas me da 300 miligramos, entonces pues el paciente se tiene que tomar 20 cápsulas. Está súper incómodo tomarse 20 cápsulas, aumentas el riesgo de síntomas gastrointestinales y resulta que ya no le sale tan barato como creía porque pues ya no es la dotación familiar, ¿no? La Procosa, y siempre digo, es que este es mi favorito y es que me encantan todos, ¿no? La Procosa, Usana la tiene diseñada, como les mencionaba yo en un principio, para todo lo que es lesiones del sistema musculoesquelético, ¿no? Entonces, es una combinación de glucosamina, también tiene un toquecito de policé, por lo tanto va a impactar en cuestiones de lesiones deportivas, pero lo mejor de esta es que tiene una patente que es la cúrcuma meriva, que actualmente la cúrcuma se ha desarrollado en cantidad de estudios que tiene impacto a nivel desinflamatorio y también en disminuir el riesgo de desarrollar cáncer. Entonces, tiene efecto antiinflamatorio, efecto antioxidante a nivel de las articulaciones. En la parte de las articulaciones hay que ser muy claros. No es que va a recuperar el cartílago que ya se perdió. Un cartílago desgastado ya no hay manera de recuperarle, a menos de que el médico les inyecte estos elementos que son viscoides, como para tratar de compensar un poquito el desgaste articular, pero no hay manera de recuperar el cartílago que está desgastado. Cuando menos no con suplementos, ¿no? Entonces, ningún suplemento ni ningún fármaco lo va a generar. Hoy en día,
esta combinación yo la recomiendo muchísimo para enfermedades autoinmunes y de hecho a muchos reumatólogos ya los empiezan a visitar laboratorios con productos que tienen cúrcuma, ¿no? Porque no es casualidad que hoy en día muchos laboratorios ya están desarrollando sus propias líneas de probióticos, de vitamina C, de combinación de coenzima Q10, de combinación de cúrcuma, porque ya notan pues que la tendencia va para allá. De forma tal que la cúrcuma nosotros la podemos obtener a partir de los alimentos, sí, pero desgraciadamente, por un lado, la cúrcuma tiene una característica de que no se absorbe, no solamente no se absorbe, sino que más bien nosotros no contamos con las enzimas para poderla absorber de forma adecuada, de forma tal que si yo quisiera lograr un efecto terapéutico a partir del alimento a manera de especie, pues tenemos con kilo de cúrcuma. La pueden usar como alimento, como apoyo de las especies, sí, pero no vamos a lograr el efecto terapéutico. Tiene que ser a través de un suplemento que tenga una concentración adecuada. Entonces, ¿a qué pacientes los recomendamos? Obviamente a todos los deportistas, tanto para cuestiones de prevención de lesiones, para evitar desgaste. Hay gente que corre desde muy temprana edad y a los 40 años ya no puede ni caminar porque ya se acabó en el cartílago. Y obviamente a los 20, pues nunca se les ocurrió hacer este cuidado de las articulaciones y a los 40 ya hay que estarles haciendo artroscopías. Entonces, esa está para cuestiones de prevención, sobre todo aquellas personas que tienen pues actividad de alto rendimiento, pero inclusive nosotros, ¿no? Si te dedicas a o vas al gimnasio, cargas pesas, o haces caminata, o haces la parte de correr, te va a súper favorecer las enfermedades autoinmunes. Esta combinación de la procosa junto con el biomega, en mi experiencia, me ha permitido reducir muchísimos fármacos. Tal vez no voy a poder quitar el biológico de la enfermedad de artritis reumatoide, pero sí me permite que el paciente baje a inclusive desaparezca por completo el consumo de analgésicos, ¿no? Los AINES, que bueno, llegan momentos en que el paciente ya toma y nomás los dolores no se le quitan, estómago destrozado, riesgo de falla renal, riesgo de sangrados, y entonces esta combinación tal vez no me, o sea, porque la enfermedad va a progresar y el biológico lo que hace, pues es evitar que la enfermedad progrese. Pero lo que hacemos combinando Procosa con el Biomega es mejorar la calidad de vida, que el paciente no requiera tanto analgésico y que se le quite realmente el dolor, trabajando el problema de raíz. En todas las enfermedades autoinmunes, por el efecto desinflamatorio que tiene la cúrcuma, aunque no haya una patología articular per se, pero se van a beneficiar. En pacientes asmáticos, yo tengo pacientes que padecen de asma y hiperactividad bronquial, que en la época decembrina, en la época invernal, la verdad es que siempre terminaban en hospitalización y entonces se mantienen tomando Procosa todo el año, pero ahí subimos la dosis en época invernal y a la fecha llevamos 2 o 3 años que no han requerido de hospitalizaciones. En pacientes que padecen más que síndrome de intestino irritable, síndrome de intestino permeable. La cúrcuma tiene un efecto a nivel de digestión en todo lo que es absorción de nutrientes, entonces pacientes que padecen de colitis, de gastritis, también se van a beneficiar de la Procosa, más que por la glucosamina, principalmente por la cúrcuma meriva, para poder restaurar lo que es la flora bacteriana, logrando una eubiosis. En pacientes que padecen osteoartritis, ya no solamente hablando de una enfermedad autoinmune declarada, sino por cuestiones degenerativos, cualquier artralgia en general, y en pacientes que padecen ovario poliquístico. Las contraindicaciones relativas serían pacientes que padecen de diabetes porque la glucosamina, por su mecanismo de acción, tiende a elevar de manera discreta las cifras de glucosa. Si es un paciente diabético que está bien controlado, que se apega a su plan de alimentación, seguramente no va a tener ningún problema y lo podría consumir. Si son pacientes que vienen descontrolados, pues primero hay que controlarlos y después los podemos apoyar con esta parte de la Procosa. La dosis recomendada va a fluctuar de 2 a 3 al día, 2 digamos que es a manera de mantenimiento y 3 sería para aquellos pacientes que tienen un evento agudo, a un paciente que está cursando con una lesión, a algún paciente que tiene una crisis de artritis reumatoide y después, de acuerdo a la evolución del dolor, podemos bajar la dosis a que se quede con 2 al día. Y aquí tenemos toda la información nutrimental que, bueno, la cúrcuma meriva es, de hecho, otra de las patentes de USANA. Después tenemos los probióticos, ¿no? Que afortunadamente, digo, se han puesto de moda, pero más bien en el mundo médico cada vez son temas más que resuenan más, y eso me gusta mucho porque la microbiota pues nos da el 80% de nuestra capacidad inmunológica. Muchas enfermedades de origen autoinmune tienen origen a nivel del intestino, ¿no? Entonces, hagan una relación, pacientes que en algún momento de su vida han pasado de colitis, gastritis, estreñimiento crónico, de verdad que sí desarrollan enfermedades autoinmunes, problemas tiroideos, obesidad, etcétera, etcétera. Un probiótico tiene que tener ciertas características, ¿no? Desgraciadamente hay unos que son del súper, que el Yakult, por ejemplo, que es un pobre lactobacilo nadando en una alberca de azúcar, obviamente eso no es favorable y que la gente lo consume como si fuera algo maravilloso y está fatal, ¿no? Hay productos que son de venta comercial
que tienen 1 o 2 billones de unidades formadoras de colonia, que eso y un Yakult es exactamente lo mismo, y que tal vez nos puedan ayudar en cuestiones de mantenimiento. Pero si yo quiero hacer una corrección de un paciente que está cursando con disbiosis, que acaba de tomar tratamiento antibiótico, que tiene estreñimiento crónico, posiblemente requiere una dosis más alta, pero tampoco tiene que ser altísima. Una dosis terapéutica tiene que ser una cantidad por arriba de 10 billones de unidades formadoras de colonia, y tampoco se trata de que, ay, mira, me encontré que tiene 50 o 60 billones de unidades formadoras de colonia, porque también eso me puede dar sobrepoblación bacteriana. Entonces, yo puedo consumirlo de forma diaria sin que generemos la sobrepoblación bacteriana, porque no es por el consumo diario, sino es por la cantidad de unidades formadoras de colonia que tiene. Y luego la combinación de que sean lactobacilos y bifidobacterias. Especialmente los probióticos de Usana tienen lactobacilo rhamnosus y reuteri, que estos están asociados a temas de síndrome metabólico, y entonces están súper enfocados a todo lo que es metabolismo de carbohidratos, metabolismo de grasas, síndrome metabólico, ovario poliquístico, y van a favorecer la formación de otras que, aunque no lo trae, van a favorecer la producción de una en específica, que es la Akkermansia mucinófila, que es uno de los más comúnmente asociados a cuando esta se encuentra deficiente o cuando está en menor cantidad, el paciente tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes o trastornos metabólicos. Viene acompañado de manitol, que el manitol me sirve principalmente como un vehículo, y además vienen con inulina, que la inulina va a ser el prebiótico, que es justamente el alimento del probiótico. ¿En qué población está indicada? En aquellos pacientes que tienen diarrea crónica, en pacientes que tienen o viven con estreñimiento, en enfermedades acidopépticas, que aquí muchas veces los pacientes les detectan Helicobacter pylori, les dan tratamiento, resulta que ya erradicaron el Helicobacter y el paciente sigue con los síntomas, ¿no? Entonces, la microbiota, cuando se encuentra en disbiosis, también aumenta el riesgo de procesos infecciosos, y quiero que piensen que hay ciertas situaciones en donde el paciente consume medicamentos como son hormonales, analgésicos, todo lo que son antibióticos, antiparasitarios, ¿no? Que esos van a lastimar nuestra microbiota, todos los que utilizamos para problemas gástricos, como un inhibidor de bomba, porque este medicamento, claro que me quita la sintomatología, pero al modificar el pH gástrico, yo voy a matar a mis bacterias, que son mis amigas, que me ayudan a defenderme de las enfermedades, y voy a permitir el crecimiento de otras que no deberían de existir, ¿no? Entonces, pacientes que padecen infecciones de repetición, y no solamente de infecciones gastrointestinales, ¿no? Cuando nosotros damos un antibiótico dirigido para una faringoamigdalitis, no se va solo aquí, se va al torrente sanguíneo, y entonces me va a lastimar la microbiota de todo lo que es la mucosa vaginal, el epitelio de vías urinarias. Entonces, el apoyarme de proflavanol junto con probióticos para infecciones de repetición es una maravilla. Ya quedamos que para restablecer la microbiota en síndrome de intestino permeable, para pacientes diabéticos que padecen de neuropatía visceral, en donde son este grupo poblacional que van a estar fluctuando entre estreñimiento y diarrea, en temas de acné, porque la microbiota tiene que ver con el metabolismo de carbohidratos y de grasas, pacientes que usan medicamentos como algunos de los que ya mencioné, ovario poliquístico y todo lo que sea metabólico, obesidad. Contraindicaciones ninguna, y la dosis aquí es variable, porque pensando en que es una persona que acaba de cursar con quimio, ¿no? Le dieron tratamiento antibiótico, pues a lo mejor requiere un ciclo que sea de 14 días, un sobre en ayuno, que el sobre se puede tomar de manera directa o se puede diluir en un dedito de agua, o 2 horas después de los alimentos para que esto tenga mejor absorción, y ya sea que solamente se lo aplique durante 14 días y hasta ahí. Y hay pacientes que sí se benefician en cuestiones de estreñimiento crónico, en pacientes diabéticos que van a estar fluctuando con la neuropatía visceral, pero ahí yo se los puedo espaciar. Ya dependerá mucho de la patología. Yo normalmente se los recomiendo digamos, en pulsos, 3 o 4 veces al año, pero bueno, ya ahondaremos más de este tema cuando abordemos la parte de lo que sería la salud digestiva, ¿no? Y aquí vemos justamente las cepas que contiene. Después tenemos el HPS. El HPS es un protector hepático. El protector hepático, que bueno, hay HPS en México y hay uno que se llama Epacil en Estados Unidos, que el Epacil es muy, muy parecido a lo que tenemos, muy parecido, sí, en alguno del contenido, pero realmente siempre va a tener un plus, porque va a tener cardomariano, que es de los que más recomendamos para todo lo que es una patología hepática. Pero en México tenemos esta combinación de colina, extracto del olivo, que es otra patente que se llama Olivol, en donde digamos que el producto final es este que se llama hidroxitirosol, que va a ser un antioxidante específico para lo que son la vía hepática. Recordemos que el hígado tiene 2 fases de desintoxicación. La fase 1, que corresponde al citocromo P450, y la fase 2, que tiene que ver con la conjugación para eliminar todo lo que son los genobióticos. No hablamos de una situación de detox, porque a mí esa palabra me choca, ¿no? Porque yo siempre digo, para eso tenemos un pulmón y un riñón, y el hígado que lo haga,
pero realmente no solamente hablamos de un paciente hepatópata. Hablamos de la cantidad de alimentos que comemos que tienen conservadores, que tienen colorantes, todos los antibióticos que hemos tomado toda la vida. Obviamente ya no, ni se diga si el paciente tiene esteatosis hepática, que todo eso limita la funcionalidad del hígado. Y aunque podemos ver pruebas de funcionamiento hepático normal, eso no quiere decir que el hígado esté sobrecargado de estos genobióticos, y entonces el HPS nos va a ayudar a restablecer estas vías, favoreciendo también la formación de glutatión, por supuesto, permitiendo que el hígado se limpie para que pueda seguir siendo este depurador de todas las toxinas en exceso que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces va a potenciar el metabolismo hepático. Cuenta con extracto de té verde y tiene estos adaptógenos que van a mejorar la respuesta al estrés. Dentro de los adaptógenos, siempre se me olvida el nombre, pero es este que se llama Chisandra, ¿no? Que es uno de los mejores, que justamente es esta parte que nos permite adaptarnos. ¿En qué pacientes va a estar indicado? En pacientes después de una quimioterapia, en pacientes que padecen acné, en las personas que padecen o que cursan con manchado en la piel, porque tiene que ver justamente con este acúmulo de genobióticos y de toxinas a nivel hepático, en pacientes que tengan hígado graso, en todas las hepatopatías, llámese hepatopatía de origen viral, autoinmune, alcohólica, por medicamentos, se van a beneficiar. Cuando el paciente consume medicamentos hepatotóxicos, como son los retinoides, como puede ser el metotrexate, como puede ser algunos de la quimio, ¿no? En deportistas, porque justamente el deportista la verdad es que es el paciente que aunque pareciera ser más sano, es el que está más expuesto a cuestiones de desgaste. En pacientes con obesidad, que no se trata de dárselos todos, ahí lo podemos ir como campechaneando de acuerdo a cómo el paciente vaya evolucionando, en síndrome de intestino permeable y en síndrome de intestino irritable. Y la contraindicación relativa, aquí les puse quimio como indicación y la relativa como quimio también, porque al favorecer el HPS, el metabolismo hepático, la quimioterapia se va a eliminar de una manera más rápida y entonces esto reduciría la efectividad de la misma. Por lo tanto, tiene que ver qué tipo de quimio, los ciclos del paciente, como platicamos un poquito con los Essentials, sería la única contraindicación relativa. Para radioterapia no aplica, solamente para quimio, no para todas las quimios, y entonces ahí sí se le puede dar, pero entonces tenemos que darle una dosis más bajita para que tenga esta capacidad de poder protegerse de la hepatotoxicidad del fármaco, pero que tampoco se elimine por completo el fármaco y entonces se reduzca la actividad de la quimio. La dosis recomendada son 2 al día también, después de los alimentos. Que todo aquí, acuérdense que al ser nutracéuticos es ajustar la dosis de acuerdo a lo que yo estoy buscando de efectividad en este paciente. Y aquí tenemos el contenido que decía yo, ¿no? El té verde, el olivol, que es una patente que también tiene algo de cúrcuma, y el Optima IFX, que la verdad yo no me considero experta, ¿no? Este es para cuestiones visuales. El contenido, pues prácticamente son carotenoides y zinc, pero tiene también luteína, zeaxantina, magnesio, en una combinación muy buena para aquellos pacientes que tienen algún tipo de retinopatía o inclusive para salud ocular, aunque no tengamos ninguna lesión actualmente. Hay este que se llama Total Pack, que el Total Pack es muy práctico porque viene ya como en sobrecitos individuales y son muy buenos para la cuestión del viaje, para cuando viajamos. Y aquí el Total Pack lo que contiene cada sobrecito tiene una tableta de Cell Essentials, tiene una tableta de Calmin, que el Calmin es una combinación del Cormin, que son los minerales, y el Magnecal. De ambos tiene, obviamente, una dosis menor, tiene proflavanol en un gramaje más pequeño que el proflavanol que hablamos hace un momento, que es de 100, este es de 30, y tiene HPS, ¿no? Entonces, ya les comento de los ingredientes porque, pues, si ya sabes más o menos qué trae el Vitao, qué trae el Cormin, qué trae el Magnecal, ya eso nos puede dar un contexto. Tenemos este Magnecal, que el Magnecal para temas de, principalmente, ¿no? Hablamos como de, bueno, esa es una muy buena combinación para temas de osteoporosis y osteopenia. Normalmente, cuando nosotros queremos una persona que tenga recuperación o remineralización o recalcificación o que se evite el desgaste del hueso, buscamos una dosis de calcio. La dosis de calcio recomendada es de 1200 miligramos al día. Ya más de 1200 se podría, pero se tendrían que dar en 2 tomas separadas, de forma tal que se pueda absorber de forma adecuada. Lo ideal es que tengamos una combinación de calcio con magnesio en una relación 1 a 1, porque al final de cuentas el hueso no solamente es calcio, el hueso tiene fósforo, magnesio, calcio y proteína. Entonces, para que se fije el calcio al hueso, requerimos de vitamina D y también tiene silicio. Esto hablando de la perspectiva del hueso, pero el magnesio hoy en día cuenta con más de 300 funciones celulares, de forma tal que parece producto milagro, pero si yo como que me voy hacia atrás en mi carrera y pienso en la parte bioquímica,
pues el magnesio funciona como un cofactor, de forma tal que me va a ayudar en temas de, por ejemplo, romper resistencias periféricas. Entonces, un paciente hipertenso se va a beneficiar del magnesio porque va a disminuir la presión arterial, disminuyendo la necesidad del fármaco. No quiere decir que se lo quite, ¿no? Pero va a disminuir la dosis, o si el paciente toma 3 o 4, le va a ser más fácil controlarlo. El magnesio también funciona como un neuroprotector. Quiero que piensen aquí en pacientes con preeclampsia, ¿no? Para preeclampsia, no podemos dar todos los fármacos porque pues tenemos que cuidar al producto, de forma tal que utilizamos el sulfato de magnesio justamente para disminuir las resistencias periféricas y también como un neuroprotector. Entonces, sabiendo que sirve para esta situación, pues yo puedo entender por qué el magnesio va a tener actividad positiva en temas de insomnio, en temas de ansiedad, de depresión, por esta parte neuroprotectora. Y tiene que ver con temas de resistencia a la insulina, mejora el funcionamiento del tubo digestivo, ya que pacientes que tienen estreñimiento crónico es por deficiencia de magnesio. Muchos de los síntomas asociados a deficiencia de magnesio pareciera que son síntomas de hipotiroidismo, y el magnesio pues es uno de los principales nutrientes que, obviamente, valga la redundancia, nutren a la glándula tiroidea. La tiroides requiere de selenio, manganeso, cromo, yodo, zinc, selenio, etcétera, etcétera, y entonces va a contribuir a controlar a los pacientes que padecen hipotiroidismo, no solamente pensando en quitar la levotiroxina, sino que ya hace rato platicaba con una doctora, ¿no? Me dice, es que yo tomo levotiroxina y a pesar de que mi perfil tiroideo está en rango normal, yo sigo teniendo síntomas de caída de cabello y de estreñimiento. Ah, pues sí, porque la levotiroxina no alcanza, o sea, no es suficiente, se corrigió el perfil tiroideo, pero no está mejorando la sintomatología. Siempre tenemos que dar, además, materia prima. Tiene que ver con regulación de la contractilidad muscular, ya que el calcio contrae y el magnesio relaja. Ese es el impacto que tiene a nivel del endotelio, favoreciendo todo lo que es la vasoconstricción. Y entonces tiene que quedar en una relación 1 a 1, de forma tal que si yo lo quiero hacer como parte del tratamiento de osteopenia o osteoporosis, le podría yo dar 2 tabletas del Magnecal y si acaso le podría yo combinar con Caltrate o con Citracal para que podamos lograr esta dosis de calcio que estamos buscando, porque con el Magnecal puede ser que no lo logre. ¿Por qué? Porque al tener esta combinación, si el paciente tiene tendencia a la diarrea, es una de las contraindicaciones relativas porque el magnesio lo ocupamos para estreñimiento. Si el paciente tiene diarrea y le doy magnesio, pues le voy a propiciar la diarrea. Entonces lo quiero proteger para la parte de la osteopenia, pero no le puedo dar una dosis completa porque le provoco diarrea. Entonces le podría dar 2 tabletas de Magnecal, teniendo esta relación 1 a 1 de calcio, magnesio y fósforo, pero además le podría complementar con algún otro. De forma tal que pacientes que luego comentan que tienen antecedente de litiasis, ¿no? Y que no pueden utilizar algún tipo de calcio, pues bueno, dependerá de qué tipo de litiasis, porque la litiasis hoy en día, la que es derivada de calcio, número 1 tiene que ver con alimentación alta en bebidas carbonatadas, dieta alta en harinas, ¿no? Entonces, no solamente es por el consumo de calcio. Y otra que tiene que ver es deficiencia de vitamina D, que la deficiencia de vitamina D se puso de moda ahora por la cuestión del COVID, pero yo tengo más de 10 años haciendo esta medición y todos los pacientes tienen deficiencia de vitamina D. Al tener deficiencia, se va a generar algo que es un hiperparatiroidismo secundario, y entonces el paciente está con incremento de la excreción de calcio a través de la orina, pero porque no tiene con qué fijar el calcio al hueso. De forma tal que, más allá de que sea una contraindicación dar vitamina D, la vitamina D me va a corregir el hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Hiperparatiroidismo primario será una contraindicación relativa, de forma tal que si pues yo tengo a mi glándula trabajando de más y le doy vitamina D, entonces ahí sí. Pero aquí es porque hay hiperplasia de la glándula paratiroides, no es porque hay deficiencia de vitamina D, es muy diferente. Entonces, ¿a quién lo voy a recomendar? En pacientes que padecen osteopenia, osteoporosis, en los hipertensos súper les beneficia, en trastornos emocionales, depresión, ansiedad, insomnio, resistencia a la insulina, en pacientes que padecen calambres. Mucha gente cree que la deficiencia de potasio es la que genera calambres y no. El tema es que la deficiencia de magnesio provoca deficiencia de potasio y eso es lo que genera los calambres. Entonces, en pacientes hospitalizados, y quienes ven pacientes en hospital no me dejan mentir, que les damos 3, 4 ampolletas de potasio y a los 2, 3 horas el potasio vuelve a bajar. Mientras yo no reponga el magnesio, yo le podré dar 8 kilos de potasio y no voy a lograr corregir. Entonces, de nada sirve, mejor le doy magnesio y dándole y reponiendo reponiendo el déficit de magnesio, entonces voy a lograr que el paciente recupere el potasio y lo absorba de manera aislada. En estreñimiento crónico, en caída de cabello y en pacientes que padecen epilepsia. Y tenemos algunas contraindicaciones relativas, por ejemplo, en pacientes que padecen hipotensión ortostática, al ser un vasodilatador, pues si le doy una dosis muy alta, tal vez le voy a incrementar la hipotensión, ¿no? Entonces sería como irle midiendo el agua a los camotes para saber qué dosis le puedo dar a este paciente. En pacientes renales, porque suelen tener alteraciones de los electrolitos. En pacientes que padecen diarrea crónica y, como comentaba yo, en litiasis renal por hiperparatiroidismo primario, la dosis va a fluctuar. Si yo quiero dar a un paciente masculino
que casi en ellos no existe el estreñimiento, a lo mejor si le doy 2 le provoco diarrea. Entonces le puedo empezar con una y ver cómo va, la va tolerando, o al revés, hay pacientes femeninos, ¿no? Que tienen un estreñimiento brutal y entonces le empiezo con 4 y apenas con 4 logro que el paciente logre una evacuación de todos los días. Entonces tiene que ver el contexto del paciente. Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar, porque como tuvimos una pequeña interrupción, ya me estoy robando un poquito más de su tiempo. Creo que ya también esto lo estoy haciendo como de forma acelerada, y la parte que sigue tiene que ver con temas del estado de ánimo, de relajación, etcétera. Entonces, pues yo empezaré la próxima sesión el miércoles. La idea es que nos va a compartir la licenciada Carla Rojas, que ella es nutrióloga, con una maestría en bariatría, y nos va a compartir de lo que hablamos de Usana, de los productos enfocados a lo que sería alimentos funcionales, ¿no? De lo que tenemos de proteínas, minerales, en fin, ¿no? Y ya nos comentará el próximo miércoles. Y bueno, si me da tiempo, si ella, no la quiero corretear porque es hora, si nos da tiempo al final de esa plática, entonces yo termino con esto, y si no, pues ahí nos buscamos un huequito. Vi que había más preguntas hace rato, desgraciadamente como se cerró la sesión, pues ya no pude ver las preguntas, y sería súper excelente que después nos manden este training grabado. Sí, y eso que me la aventé así súper rápida porque ya sabía yo que estábamos con el tiempo colgados, ¿no? Listo, les compartimos la información en cuanto quede grabada. Ténganos paciencia porque además ahorita que tuvimos este corte, pues vamos a hacer magia, ¿no? A través de nuestro backstage para que nos ayude a unir la plática y que no se vea tan feo esta interrupción que tuvimos. Pues bueno, espero que les haya sido de valor. La verdad es que a mí me encanta esta parte de los suplementos. Ahorita les queremos dar esta especie de resumen, que ya resumen pues puede de un poquito más de una hora, pero nuestra intención es ir desglosando cada uno de los productos a profundidad para que tengamos inclusive más espacio para preguntas y respuestas. Entonces, no sé si alguien más de mis colegas, Karen, Fabián, quieran comentar algo más. Y si no, pues bueno, para ya no quitarles más su tiempo, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por volverse a conectar y pues gracias por haberme aguantado unos minutitos más. Que tengan bonita noche y estamos en contacto.